Derrumbe en vía Medellín-Quibdó deja 5 muertos, 1 herido y varias personas desaparecidas. Se abre cordón humanitario en la vía panamericana. Manifestantes desbloquearon un carril de la carretera para permitir el acceso de vehículos entre Cali y Popayán. Concluyó la tercera jornada de negociaciones entre el Ministerio de Transporte y los camioneros. El paro continúa, pero ya hay acercamientos en materia de actualización de fletes. Un informe de la Fiscalía revela que la guerrilla de las FARC se lucró directa e indirectamente del negocio del narcotráfico y que sus ingresos superaron los 66.000 millones de pesos. Ministerio de Salud impone nuevo tope de precios al medicamento Imatinib y le pone fin al conflicto con Novartis. Anuncian reducción en la tarifa del servicio de acueducto en Bogotá y Soacha. Ahorro para estratos 1, 2 y 3 supera los 18.000 millones de pesos. Medellín, claro finalista a título del campeonato de fútbol. Vence a Cortuluá. Primera gran sorpresa de Copa América. Venezuela elimina a Uruguay. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán se convierte en el país del nunca jamás por cuenta del espectáculo Peter Pan, el musical. Al final de la emisión los espero con este gran montaje y con la historia que revive al niño que llevamos dentro. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Así fueron hoy las votaciones para fiscal en la Corte. 2. Las cosas secretas del intento de elección de fiscal. 3. Mensaje del exmagistrado Leonidas Bustos a esta sección sobre sus supuestas aspiraciones a ser vicefiscal. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hace pocos minutos los organismos de socorro suspendieron las labores de búsqueda de los desaparecidos tras un derrumbe en la vía Quibdó-Medellín. Las fuertes lluvias en la zona y la inestabilidad del terreno hicieron que parte de la montaña cayera sobre la vía, provocando la muerte de 5 personas. A eso de las 4 de la tarde, un derrumbe cayó sobre la vía Quibdó-Medellín, sector El 20, cuando personal de Invías trabajaba para restablecer el tránsito de la carretera, que antes había sufrido otro deslizamiento. La tierra cubrió 2 retroexcavadoras y 2 volquetas, además del personal que trabajaba en la vía. Que desafortunadamente se llevó las 2 retroexcavadoras con sus operarios y 2 volquetas. En este momento tenemos un reporte de 5 personas fallecidas cuyos cuerpos han sido recuperados. Hay una información de 3 personas desaparecidas y una persona herida que ya está en el hospital. Al oscurecer el día fueron suspendidas por hoy las labores de búsqueda. Mañana, si fuese necesario, desplacemos personal de socorristas especializados en búsqueda y rescate de Antioquia con unos caninos que puedan ayudar a esta ubicación de estas personas desaparecidas. Con personal de la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional y bomberos, se pretende reanudar la búsqueda mañana a primera hora. Cientos de vehículos que permanecían represados en la vía Cali-Popayán pudieron transitar hoy hacia la capital del Cauca, luego que las comunidades que mantienen bloqueada la vía panamericana quitaran las barricadas y permitieran el paso de los vehículos por un carril. Esta tarde se abrió un corredor humanitario en la vía panamericana. Los manifestantes dieron paso a un carril de la carretera entre Quinamayo y Popayán. Desde la 1 de la tarde circularon todo tipo de vehículos. La decisión fue tomada por las directivas de la Cumbre Agraria, quienes manifestaron que este hecho unilateral es el primer paso para generar confianza con el gobierno y que así se instale la mesa de concertación. Se aperturó un carril comunitario para que pasen tanto alimentos como personas que estaban en la vía. En estos momentos estamos esperando la presencia del señor ministro del Interior para arrancar las conversaciones en Quinamayo. El paso es exclusivamente para civiles. El acceso de integrantes de la fuerza pública no es permitido. Héctor Fabio Moreno es la primera persona en pasar por esta vía. Se encontraba en la carretera desde hace 10 días. Es ciudadano chileno y estaba de vacaciones en Cartago, Valle del Cauca.
Pues es lo mejor que me ha pasado porque yo ando con mi esposa, con mi nuera y ando con la nieta y mi hijo, entonces una felicidad muy grande porque el gasto de plata es inmenso. Además señalan que el acuerdo firmado entre los ministros del Interior y Agricultura con los consejeros de la comunidad indígena, donde se comprometían a despejar la vía, no es válido, puesto que no negociaron con los voceros de la cumbre agraria, quienes piden que se resuelvan las problemáticas del campo, como la importación de alimentos de otros países a bajos costos. Hay incumplimientos en materia territorial, en materia minera, en materia de política social, en muchos temas, realmente que son los que queremos discutir en esa mesa de negociación. El gobierno está prefiriendo importar alimentos, perjudicando la producción nacional, está prefiriendo a través de la ley de CIDRES entregar las tierras que nos corresponden a los campesinos, a las transnacionales y a los ricos de este país. Por este motivo, los líderes de la cumbre agraria piden que los ministros del Interior y Agricultura lleguen hasta Quinamayo, donde se instalará la mesa de negociación con el gobierno nacional. Esta mañana el ministro de Defensa realizó un sobrevuelo por la vía panamericana para constatar cómo se encuentra la carretera que une a Cali con Popayán. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que organizaciones indígenas están siendo utilizadas por sectores radicales para impulsar el paro en el Cauca. El ministro del Interior dijo que la actitud de algunas organizaciones indígenas es intransigente, que no quieren dialogar y lo que parece es que quieren acudir a las vías de hecho. Y también entristece y duele que haya sectores radicales, sectores agresivos, sectores que parecen empeñados en provocar violencia, que estén utilizando a las comunidades indígenas del Cauca, con las que ayer hicimos un acuerdo muy serio, que seguimos esperando que se pueda cumplir a pesar de las interferencias de comunidades no indígenas allá en el departamento del Cauca. En Ibagué, al participar en la cumbre de ciudades capitales, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar. Y queremos, y vuelvo y reitero, mantener el diálogo, pero el gobierno no va a permitir que sigan bloqueadas las carreteras. El gobierno contempla la posibilidad de dar instrucción a la fuerza pública para que intervenga en las zonas donde persista el bloqueo de vías. Hace pocos minutos culminó una nueva reunión de los camioneros con el gobierno en la que se buscaron puntos de acuerdo para levantar el paro que adelantan los transportadores. Lorena Granados, las conclusiones. Buenas noches, Inés María. Acaba de concluir una nueva jornada de negociación entre los camioneros y el ministro de Transporte. A la salida, ambas partes coincidieron en que ya hay acercamientos en materia de actualización de fletes. Dijo el ministro que esta propuesta la estudiarán durante esta semana. Logramos ponernos de acuerdo en puntos muy importantes, como en las condiciones económicas, y logramos ponernos de acuerdo casi en el tema de la chatarrización en Colombia, casi en todo, no en todo. Hay un reconocimiento de que hemos avanzado en el tema de relaciones económicas, donde se reconoce expresamente que hay una estructura que derivará un flete que obligatoriamente hay que cumplirlo. En eso hemos avanzado. En materia de combustibles todavía hay un gran distanciamiento, dicen los camioneros que están indignados porque ellos aseguran que el gobierno prepara un nuevo aumento en el precio del combustible. Para ellos, este punto es inamovible. No nos hemos puesto de acuerdo, lo refiere don Pedro Aguilar, es básicamente en que en materia de combustibles el gobierno tiene que acatar un fallo. El jefe de la cartera de transporte solicitará la participación de la ministra de Trabajo, pues en asuntos laborales, según él, ya hay un acuerdo en materia de seguridad social para camioneros y conductores. Es toda la información que se registra desde el Ministerio de Transporte. Lorena Granados, CMI, La Noticia. Lorena, gracias. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo entregó un informe según el cual la guerrilla de las FARC logró una fortuna superior a los 66.000 millones de pesos, producto del narcotráfico. El fiscal general encargado dijo que se logró evidenciar la participación de la guerrilla de las FARC en el negocio del narcotráfico, a través del cual lograron una millonaria fortuna. 66.300 millones de pesos que encontramos registrados como ingresos en las contabilidades. Sostuvo que el grupo insurgente participó directamente. Han participado desde la siembra de hoja de coca, en la transformación a pasta de coca y clorhidrato de cocaína y en la distribución de esa cocaína.
también lo hicieron indirectamente a través de una alianza con productores particulares. Se encargan de llevar un censo de las hectáreas cultivadas, prestar la seguridad, incluso en algunos casos con minas antipersonas, organizar a los campesinos incluso en marchas cocaleras contra la erradicación. Una vez se firme un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la Dirección de Análisis y Contexto trasladará este informe a la Jurisdicción Especial para la Paz. El Ministerio de Salud declaró de interés general al medicamento Glivec y le puso fin a un conflicto con la multinacional Novartis. Joana Contreras en Cartagena, ¿qué efecto tiene esta medida? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde hace una semana se ha venido hablando del conflicto entre el Ministerio de Salud y el laboratorio Novartis por el precio del medicamento Glivec. Han tratado de negociar para rebajar el precio, pero no ha sido posible y hoy el Ministerio de Salud ha anunciado que lo va a declarar como de interés público. Creemos que puede tener consecuencias más inmediatas, que sean más benéficas para todos y en particular para la sostenibilidad del sistema de salud, una declaración de interés público orientada a la fijación de precios, no a la licencia obligatoria. Pero no le quitará la patente a Novartis, sino que le fijará un nuevo precio. Estamos pensando hacer una declaración de interés público con fines de una fijación de precio, no con fines de licencia obligatoria. Salvo en casos de desabastecimiento de otras condiciones en el mercado, se necesitaría la licencia obligatoria. Novartis se pronunció al respecto y dijo que no hay razón para que lo sometan otra vez a un control de precios. Ese no es el caso de Glivec, porque hay competencia en el mercado. Hoy se encuentran más de 4 productos genéricos disponibles para los pacientes. No es el caso tampoco porque el precio precisamente ha sido fijado por el gobierno. El precio no ha sido una decisión unilateral de la compañía y ha sido reducido o regulado ya en 2 ocasiones. El nuevo precio de este medicamento se conocerá en los próximos días. Desde el Foro Farmacéutico de la ANDI en Cartagena de Indias, Joana Contreras, CMI La Noticia. Joana, buenas noches y gracias. Pues el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, hizo un llamado al diálogo entre el gobierno y las farmacéuticas para evitar nuevas decisiones que puedan perjudicar los intereses de empresas extranjeras en Colombia. El diplomático se refirió a la preocupación de empresas de su país que prevén nuevas decisiones unilaterales del gobierno de Colombia, que según ellos podrían afectar precios de algunos productos. Es muy importante consultar esta comunicación. Lo que yo veo en la industria farmacéutica, y no es solamente de mi país, es de Europa, de otros países también, es un apetito muy grande para hacer las consultaciones, para entender bien las preocupaciones del gobierno y tratar de colaborar. El embajador enviará un informe a su gobierno y al Congreso de Estados Unidos con los pormenores de la decisión de Colombia. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, afirmó que el gobierno ejercerá un mayor control sobre los precios de los medicamentos tras el caso de Novartis. Tras la decisión del gobierno de declarar de interés público la medicina contra la leucemia comercializada por el laboratorio Novartis, Planeación Nacional afirmó que la libertad de precios garantizará tarifas justas. Por ello se anunció un mayor control sobre los precios de los medicamentos en el mercado nacional. Viene haciendo un control de precio de medicamentos acorde con los promedios internacionales. De acuerdo con el funcionario, se están pagando medicinas hasta 6 veces más que en Europa. Colombia no puede permitir nuevamente incrementos no razonables donde por el mismo medicamento en Colombia se paga 6 veces más. Recordó que el plan de desarrollo entregó facultades al gobierno para ejercer una mayor vigilancia sobre el sector. 42 armas robadas y más de 60 sin salvoconducto fueron incautadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en allanamientos a empresas del sector. El superintendente Carlos Alfonso Mayorga reveló que las irregularidades se detectaron en empresas de Ocaña, Bogotá, Cali, Ipiales y Pasto. 2 personas fueron capturadas como responsables del robo y uso del armamento. Jorge Moreno, señalado de ser el zar de las empresas de vigilancia privada, rechazó las acusaciones en su contra y anunció una denuncia contra el superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo.
Jorge Moreno, representante legal de la empresa Guardianes, dijo que no se le ha respetado el debido proceso en la investigación que se le sigue en la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual adelantará acciones judiciales por el delito de injuria y calumnia. No tengo otro mecanismo más de defensa que denunciar al superintendente, porque por todos lados no me ha dado las garantías. Dijo que no es el cerebro del negocio de la vigilancia privada. Yo no soy ningún zar, no soy ningún delincuente y tampoco soy ningún jefe de ningún cartel de ninguna organización de la Servicio de Vigilancia Privada. Aseguró que la única prueba en su contra es un testigo que supuestamente cambió su versión. Que ese testigo se retractó al final del tiempo y ese testigo era el 80% de toda la investigación. Finalmente sostuvo que acudirá al llamado de la Fiscalía a una imputación de cargos. Las tarifas de agua bajaron o bajarán para los estratos 1, 2 y 3 en Bogotá y Soacha. Por lo menos 1.300.000 usuarios se beneficiarán con la nueva reducción en tarifas en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha. Rebaja que en promedio será de 2,8% en las tarifas de acueducto. La decisión representa un ahorro de 18.000 millones de pesos para los estratos 1, 2 y 3, los cuales serán asumidos por la empresa. Según el gerente, no habrá impacto financiero. Además, anunció una millonaria inversión en el acueducto. Vamos a ejecutar obras, inversiones aproximadamente por 3.3 billones de pesos. El subsidio del mínimo vital no se verá afectado y además se autorizó la venta en agua en bloque para municipios de la Sabana. La ministra de Comercio, María Claudia Alacutir, anunció que buscará un acuerdo con Panamá para implementar un mecanismo de protección para las confecciones y el calzado. El fallo de la Organización Mundial del Comercio llevó al Gobierno Nacional a buscar un acuerdo con Panamá con el fin de implementar mecanismos de protección a los sectores de confecciones textiles y calzado. Nos gustaría, y parte de lo que vamos a trabajar con Panamá es que tengamos un mecanismo binacional. Estamos muy interesados en trabajar de la mano con Panamá. La funcionaria señaló que se trabajará en conjunto con el sector privado para buscar una medida de equilibrio. Nos hemos sentado con los empresarios, hemos hablado con varios de ellos y estamos trabajando en propuestas. Vale la pena notar que el arancel impuesto por Colombia se desmontará gradualmente. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.333 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 10,69% a 2.745 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó con una pérdida del 2% a 4.900 pesos. También la acción de Preferencial Avianca fue la más transada de la jornada al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.942 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.312 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 19,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.450 pesos. Actores, bailarines y cantantes nacionales e internacionales hacen parte de Peter Pan, el musical. El espectáculo que luego de haber recorrido más de 100 países llega a Colombia. Aquí se renueva y engrandece. Los invito a disfrutarlo después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, en donde a partir de hoy se presenta Peter Pan, el musical, el primer musical de habla hispana que en presentarse en el West End de Londres, considerado el Broadway de Europa, y que ahora llega a Colombia con un elenco colombiano y también internacional para cautivar a todos los amantes de esta hermosa historia. Un formato español que tiene más de 15 años siendo exitoso en el mundo.
Portugal, México, Reino Unido, entre muchos países, han disfrutado de este musical que llega a Bogotá de la mano del director Pedro Cano, pero renovado y traído a nuestros tiempos con tecnología de primera. El sistema de vuelos es una empresa en Estados Unidos que hizo David Copperfield y Peter Pan en Broadway, y toda la parte de la música en directo, muchos efectos especiales, el vestuario de Hernán Sajar. Con un elenco compuesto por más de 40 actores, bailarines y cantantes, dentro de los que destacan Carol Márquez, Diana Hoyos y Juan Manuel Medina de Mojito Light. Darling es el neurótico que todo quiere bajo control, y cuando siente que está perdiéndolo, pues desestabiliza un poco su familia y él mismo. La maldad de Garfio está parte en la envidia que le tiene a Peter Pan, que no crece mientras él sí sigue creciendo. Hasta el 17 de julio, Peter Pan, el musical, se presentará en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Bieber, al parecer, todavía no sabe controlar la fama. En esta ocasión, el cantante canadiense se vio envuelto en una pelea callejera. Aquí están las imágenes. En estas imágenes se aprecia a Justin Bieber peleando con un hombre mucho más alto que él y de raza negra. Esto ocurre al terminarse un juego de baloncesto entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Un seguidor del cantante grabó la trifulca mientras realizaba un snapshot, el cual fue filtrado por el portal TMZ. El artista, quien departía con sus amigos, fue abordado por el sujeto. De inmediato, este le da un golpe en la cara. El extraño responde y lo tira al suelo. No está claro aún la razón por la que empezó la pelea. En el video se ve que varias personas intentan separarlos, aunque sin éxito. Recordemos que no es la primera vez que Bieber se ve envuelto en peleas callejeras. Hace 2 años se enfrentó en un restaurante de Ibiza, España, con el actor Orlando Bloom. Son el marco de la cara, por eso deben recibir toda nuestra atención. A la hora de depilarlas, la forma del rostro juega un papel primordial. Unas buenas cejas pueden quitarte años de encima. Todo depende de su diseño y de la forma de la cara. Rostro ovalado. Las cejas deben ser redondeadas, ligeramente arqueadas y con los ángulos muy suaves. Rostro alargado. Las cejas ideales son planas, así disimulamos la longitud del rostro. Rostro cuadrado. El ángulo debe ser bien marcado, nunca deben ser las cejas planas, así disimulamos el tamaño de la mandíbula. Rostro en forma de corazón. Las cejas deben ser redondeadas, nunca deben ser planas. Rostro redondo. La idea es estilizarlos, entonces no hay que tener las cejas arqueadas, el ángulo no muy pronunciado, más bien que se vea como una V invertida. Lo más importante es mantener la naturalidad de las cejas. Unas muy delineadas o marcadas nos harán parecer mayores. 16 de julio inicia Colombia Moda y desde ya los diseñadores antioqueños eligen sus modelos. Cuerpos perfectos, tanto de hombres como de mujeres, quienes exhibirán la ropa interior hecha en Medellín para el mundo. Es lo que buscan las agencias de modelaje en la ciudad para la próxima versión de Colombia Moda. Cientos se presentan, pocos serán los elegidos. Queremos que la gente entienda que transmitir una belleza a través de la salud es mucho mejor y mucho más alcanzable. Colombia Moda convertirá a Medellín en la capital mundial de la moda entre el 26 y el 28 de julio próximo. La moda interior, uno de los negocios que caracterizan la feria, tendrá bellas y bellos exponentes. Hoy me despido desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, que a partir de hoy vive la mágica historia de Peter Pan, el musical. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Así fueron hoy las votaciones para fiscal en la Corte. 2. Las cosas secretas del intento de elección de fiscal. 3. Mensaje del exmagistrado Leonidas Bustos a esta sección sobre sus supuestas aspiraciones a ser vicefiscal. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Así fueron las votaciones que realizó hoy la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación. Primera ronda, primera votación.
Néstor Humberto Martínez, 8. Mónica Cifuentes, 5. Yesid Reyes, 4. En blanco, 4. Nulo, 1. Segunda votación solo por los dos que más votos sacaron. Primero, Néstor Humberto Martínez, 9. Segundo, Mónica Cifuentes, 8. Tercero, en blanco, 5. Tercera votación. Se vota de manera individual por cada candidato. Néstor Humberto, 11. En blanco, 11. Segunda votación individual. Mónica Cifuentes, 6. En blanco, 15. Nulo, 1. Segunda ronda. Primera votación. Yesid, 8 votos. Néstor Humberto, 6 votos. Mónica, 4. En blanco, 4. Segunda ronda, segunda votación por los dos que más votos sacaron. Néstor Humberto, 8 votos. En blanco, 8. Yesid, 6 votos. Tercera votación. Se vota de manera individual por cada candidato. Néstor Humberto, 13. En blanco, 9. Siguiente candidato, Yesid, 8. En blanco, 14. Como ninguno alcanzó la cifra mágica de 16 votos, se aplazó la elección para dentro de 15 días, el 23 de este mes, fecha de la próxima plenaria de la Corte. 2. Cosas públicas y cosas secretas del primer intento de la Corte Suprema de Justicia de elegir fiscal general de la Nación. Primera, ningún candidato quedó huérfano de votos. Ni Mónica Cifuentes, que parecía la más débil, fue vapuleada. Segunda, ninguno estuvo cerca de los 16 votos necesarios para ser elegido. Tercera, el favorito, Néstor Humberto Martínez, fue ciertamente quien más obtuvo votos en las diferentes rondas, pero su máxima votación fue de 13 votos en la tercera vuelta. En algunos sectores de la opinión pública hubo versiones sobre qué produjo la ausencia de mayoría en este primer día de votación. Ninguna de las versiones que se escucharon en círculos políticos es válida. A la Corte realmente no se le puede acusar de estratega. Si ninguno obtuvo la mayoría es porque ninguno logró el respaldo de los 16 magistrados que necesitaba. Lo bueno, lo malo y lo feo del primer día de la Corte Suprema dedicado a la elección del fiscal. Lo bueno, que todos los candidatos tuvieron votos. Lo malo, que ninguno obtuvo mayoría. Y lo feo, la tercera pregunta de la Corte. La pregunta exacta fue esta. ¿Estaría dispuesto a delegar en las regiones el nombramiento de empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación? Digo que la pregunta es fea porque se presta a malas interpretaciones. La Corte lo que aparentemente quiso saber con esa pregunta, muy difícil por lo demás, era si el fiscal manejaría su poder nominador como emperador o si tendría en cuenta las aspiraciones regionales. No es que la Corte hubiera pretendido obtener un certificado de libertad de nombramientos regionales para las fiscalías, porque no parece que esa vocación burocrática fuera la gran inspiración de los magistrados. Pero la pregunta se prestó a interpretaciones de un supuesto interés burocrático, por lo que muchos observadores la consideraron poco afortunada. 3. Un magistrado de la Corte Suprema nos confirmó que existe la inquietud sobre quién sería el vicefiscal de quien fuera elegido como fiscal general. En la Corte circuló el rumor de que uno de los candidatos podría ser el exmagistrado Leonidas Bustos y un grupo de magistrados hizo saber que no veía con buenos ojos esa candidatura. Así lo reveló esta sección ayer. Hoy el magistrado Bustos nos envió la siguiente comunicación. Quiero informar que jamás he estado interesado en el cargo de vicefiscal general de la Nación primero, de acuerdo con el acto legislativo 02 de 2015, estoy inhabilitado para ejercer el cargo de fiscal, lo cual podría ocurrir si fuese vicefiscal ante la ausencia temporal de aquel. Segundo, por haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Gobierno Judicial, considero impropio, no obstante lo honroso del cargo, aceptar supuestamente esa dignidad después de fungir como presidente de una de las ramas del poder público. Tercero,
porque no estoy aspirando a dicho cargo. Y cuarto, en ningún momento le he hecho una solicitud al doctor Néstor Humberto en dicho sentido, ni él me ha hecho un ofrecimiento de tal naturaleza. Por tanto, lamento que terceras personas con fines innobles hubiesen asaltado la buena fe de ese medio de comunicación, induciéndolo a suministrar información equivocada. Atentamente, José Leonidas Bustos Martínez. Esta sección le consultó a Néstor Humberto Martínez si era cierta la versión que circuló en la Corte sobre la supuesta candidatura del exmagistrado Bustos y respondió: esa versión carece de todo sustento. Nunca he mencionado, ni en público ni en privado, el nombre de quien ejercería la vicefiscalía en caso de que yo sea elegido fiscal. En varias ocasiones y en la misma Corte, he manifestado que el nombre del doctor Bustos no está dentro de mis alternativas. Algo más, lo que sí he dicho es que me gustaría ver a una mujer en ese cargo, y lo digo en serio. Repito, la fuente de la información fue un magistrado de la Corte. Y la inquietud la hubo hasta hoy. Lo que no sé es quién la originó. Hasta mañana. Que descanse. El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Mayorga, se refirió esta noche en Pregunta Yamid a la incautación de más de 100 armas de fuego a empresas de seguridad privada. ¿Se siente usted bien protegido con la empresa de seguridad privada que vigila su residencia? Sí, 35%. No, 65%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI. No se muevan, que ya viene hashtag.